Vamos al libro de Job. Entonces vamos al capítulo número 14. Hoy vamos a ver del 14. Nos quedamos creo que en el versículo 11. Y vamos a terminar, vamos a concluir hoy este capítulo. El tema que vamos a desarrollar en esta mañana, para ponerle algún título, el título será cuatro verdades necesarias de entender. Cuatro verdades necesarias de entender. Esta serie de Job, continuamos entonces. El tema, cuatro verdades necesarias de entender. Y vamos al capítulo al versículo número 10, por favor, ¿sí? Continuamos entonces con la respuesta que Job está dando. Concluye el primer ciclo de los discursos de los amigos de Job. Job contesta, y como veíamos desde la enseñanza anterior, Job contesta de una manera no agresiva en el sentido de que estuviera perdiendo la cordura, pero sí de una forma muy contundente. Ahora sí les contesta de una manera más fuerte, por mencionarlo de alguna forma, ¿sí? Y en la enseñanza anterior, nosotros veíamos que Job se dirige a Dios. Dice, voy a hablar con Dios, voy a exponer mi causa. Se dirige a Dios, sin embargo, se dirige a Dios con una percepción realmente equivocada en algunos momentos acerca de quién es Dios. Como por ejemplo decía, dos cosas le voy a pedir a Dios: que no sea mi enemigo, que quite su terror sobre mí. Y entonces Job tenía algunas ideas realmente equivocadas acerca de Dios. Dios no era su enemigo, la mano de Dios no estaba con Job, ¿sí? Y concluíamos estos versículos que vimos, que Job hace, dentro de este discurso, Job hace una referencia a la brevedad, a la fragilidad de la vida humana, y también hace una referencia a la realidad de la muerte. En eso concluimos nosotros en la enseñanza anterior, ¿sí? Vamos a retomar el versículo 10 para poder recordar algunos puntos. Y a partir del versículo 10 vamos a arrancar entonces esta enseñanza. Job capítulo 14, versículo 10, ya lo tienen, ¿verdad? Dice, mas el hombre morirá y será cortado, perecerá el hombre, ¿y dónde estará él? Y veíamos nosotros en la enseñanza anterior que aquí se repite la palabra hombre dos veces. Dice, mas el hombre morirá, primera vez; segunda vez, perecerá el hombre. Y se utilizan distintos términos, ¿sí? En el primero, en el original hebreo, dice, mas el Geber o el Geber morirá. Y Geber significa hombre fuerte. Entonces, mas el hombre fuerte morirá. Y dice, y será cortado, perecerá el hombre. El hombre, la segunda ocasión que se menciona hombre, es el término Adam, que significa hombre de polvo. Y aquí llegábamos nosotros a la conclusión de que el hombre, aunque a veces se siente poderoso, se siente fuerte, la realidad de las cosas es que también morirá, ¿sí? Y este versículo 10 entonces nos presenta una realidad de cómo vive el hombre. Así vive el hombre, como está diciendo. El hombre fuerte se precia de ser un hombre fuerte, de ser un hombre poderoso, etcétera, pero dice Job 14:10 que ese hombre, tan fuerte como es, en algún momento morirá, ¿sí? Después, aquí también hay otra gran verdad de cómo vive el hombre. El hombre vive en su fortaleza, pensando que es fuerte, ¿sí? Pero nunca el hombre se hace la pregunta que aparece en el versículo 10 al final. Vamos a verlo, dice, mas el hombre morirá y será cortado, perecerá el hombre, ¿sí? No importa que se llame hombre fuerte, que se sienta hombre fuerte, pero nunca se hace esta pregunta: ¿y dónde estará él? El hombre vive su vida, pero nunca se pregunta dónde estará él una vez que él muera. Y esta es una realidad que nosotros vemos en lo general en las personas. Todos piensan en la vida, todos piensan en las cosas de la vida, pero nunca piensan en que un día van a morir, y nunca se hacen la pregunta de dónde estaré cuando yo me muera, ¿sí? Y aquí el Job entonces nos está presentando la realidad
realidad de la vida después de la muerte, ¿sí? Entonces, aquí nosotros necesitamos estar comprendiendo cuando Job hace esta pregunta, que una vez que el hombre muera, ¿dónde estará él? Job tiene entonces esta revelación, esta iluminación por parte de Dios y está entendiendo que hay vida después de la muerte, ¿sí? Y esto entonces significa que lo que vivimos hoy, que lo que tenemos hoy no es todo, que después de que nosotros físicamente arribemos a la muerte, habrá un destino y que nosotros estaremos en algún lugar. Por eso Job decía, ¿y dónde estará él? Ahora, vamos al versículo 11 y 12. Dice el versículo 11 y 12, como las aguas se van del mar al río, y el río se agota y se seca, así el hombre yace y no vuelve a levantarse hasta que no haya cielo, no despertarán ni se levantarán de su sueño, ¿sí? Y nuevamente Job aquí nos está hablando de realmente varios comentaristas bíblicos llegan a la conclusión de que Job no se dio cuenta o no midió la magnitud de la revelación que tiene en estos versículos 11 y 12, porque Job nos está hablando de la muerte, como las aguas se van del mar y el río se agota y se seca, es decir, que el hombre va a morir, y luego dice, así el hombre yace y no vuelve a levantarse hasta que no haya cielo. Entonces, habla del hombre que muere, pero está hablando de la resurrección del hombre, dice, y no vuelve a levantarse. O sea, en algún momento se levantará. ¿Cuándo se va a levantar? Cuando no haya cielo, ¿sí? Dice, no despertarán ni se levantarán de su sueño. Y la implicación es, se van a despertar, se van a levantar de su sueño cuando ya no haya cielo. Y esto es muy interesante, lo que Job acaba de decir, porque Job nos está hablando acerca de que entonces él tenía la esperanza de la resurrección, que él sabía que en algún momento él iba a resucitar, ¿sí? Pero llama más la atención que Job dice que este levantarse, este resucitar, dice, será hasta que no haya cielo. Y aquí es donde los comentaristas dicen, Job tiene una revelación impresionante que dicen, entendemos que Job no la comprendió plenamente, ¿sí? Vean, Job dice que él va a resucitar, él cree en una resurrección, la cual es cierta, la cual es bíblica. Habrá una resurrección para toda persona, dice, pero esta resurrección, dice Job, hasta que no haya cielo, ¿sí? Ahora, vamos a entender este aspecto, a qué se refiere con que no haya cielo. Vamos a poner un separador ahí en el capítulo 14 y vamos al Salmo 102, versículo 25, para entender unas grandes verdades que nos van a ayudar a entender esta declaración que está haciendo Job de que hasta que no haya cielo. Salmo 102, versículo 25 y 26. Estamos en el libro de Job, hacia adelante. Salmo capítulo 102, versículo 25 y versículo 26. ¿Listos? Ok, vean con mucha atención lo que se creía desde la antigüedad, ¿sí? Lo que ellos entendían y creían desde la antigüedad. Por eso es que Job está diciendo, no se va a levantar hasta que no haya cielo. Dice el versículo 25, desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Vean con mucha atención, habla de la tierra y habla de los cielos. Y luego versículo 26 dice, no obstante que Dios los creó, dice, ellos perecerán. ¿A quién se está refiriendo? A la tierra y al cielo, ¿sí? Mas tú permanecerás y todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un vestido los mudarás y serán mudados, ¿sí? Entonces, la creencia que se tenía desde tiempos antiguos es que
ya ellos concebían una resurrección, ellos decían sí habrá una resurrección y Job nos está dando testimonio de que sí, él está creyendo en una resurrección, pero dice esta resurrección va a suceder cuando los cielos desaparezcan. Y el Salmo 102, versículo 25 y 26 nos dice que en algún momento los cielos van a desaparecer. ¿Sí? Y esto es impresionante porque cuando sea la resurrección de los muertos, unos para juicio, unos para vida eterna, etcétera, los cielos precisamente dejarán de ser. O sea, Job tiene una revelación impresionante de todo esto, ¿sí? Ahora, vamos al libro de Hebreos, allá al Nuevo Testamento, Hebreos capítulo 11, versículo 13 al versículo 16. Hebreos capítulo 11, versículo 13 al versículo 16. Hebreos capítulo 11, versículo 13 al versículo 16. ¿Sí? Libro de Hebreos en el Nuevo Testamento es se encuentra de los últimos libros prácticamente, en la carta a los Hebreos. Hebreos capítulo 11, versículo 13. Ahí está, muy bien. Hebreos capítulo 11, todos ahí en el capítulo 11, versículo 13. Ok, vean, acabamos de leer Salmo 102, versículo 25 y 26, donde nos está hablando de que los cielos van a desaparecer. Y Job está diciendo impresionantemente, voy a resucitar, me voy a levantar cuando no haya cielo. Ahora, versículo 13 del capítulo 11 de Job dice, de Hebreos dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, ¿sí? Y aquí está Job, porque Job acaba de decir algo impresionante, que como les digo, los comentaristas dicen, posiblemente Job no lo entendió, pero Job, de acuerdo a Hebreos 11:13, él muere sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos. Él creía en una resurrección, creyéndolo, saludándolo y confesando que era extranjero y peregrino sobre esta tierra. Luego versículo 14 dice, porque los que esto dicen, claramente dan a entender que buscan una patria. Es decir, ya se tenía esta idea de que iba a haber una resurrección, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Entonces Job tiene una revelación de la resurrección que será precedida por la disolución de los cielos. O sea, es impresionante la revelación que tiene Job en este versículo que leímos cuando Job dice hasta que no haya cielo. Muy bien, vamos a regresar ahora nuevamente a Job capítulo 14, versículo 13, ¿sí? Vamos a continuar con la lectura. Aunque Job tiene unas revelaciones impresionantes, todavía la duda, todavía el temor se mezclan en Job y por eso es que Job algunas veces tiene un mal entendimiento acerca de quién es Dios, ¿sí? Vamos entonces al versículo 13. Job capítulo 14, ¿listos? Ya. Estamos nuevamente, ahí colocaron algún separador. Job capítulo 14, versículo 13. Ahora Job dice, oh, quién me diera que quién me diera que me escondieses en el Seol, perdón, que me encubrieses hasta apaciguarse tu ira y que me pusieses plazo y de mí te acordaras, ¿sí? Job en el versículo 12 había hablado acerca de la muerte, ¿sí? Ahora Job está diciendo, oh, como quisiera, Señor, que me escondas en el Seol. El Seol, se debe entender en el Antiguo Testamento, es el sepulcro. O sea, Job está diciendo, Señor, quiero, cuando me muera, escóndeme ahí en el panteón.
Y él tiene una mala percepción porque dice, si me escondes ahí en el sepulcro, de esa forma me puedo librar de la ira de Dios, dice, para que me encubrieses hasta que se apacigüe tu ira, ¿sí? Y entonces vemos que aquí Job dice, ahí se pasa tu ira, cuando ya, Señor, ya no tengas esa ira contra mí, entonces ahora sí me llamas, me pones plazo y te acuerdas de mí, es lo que Job está tratando de decir aquí. Ahora, Job tiene ciertamente una revelación de la resurrección que es totalmente correcta y que Dios le está hablando de esto, pero Job no entiende algunos aspectos y bueno, entendemos que no los comprende del todo por la experiencia que él está viviendo, por lo que él está viviendo, ¿sí? Todo esto está surgiendo del temor que él tiene, de la enfermedad que tiene, de la aflicción que tiene y demás. Entonces, por eso es muy normal todas estas faltas de precisión que ha tenido Job. Pero vemos que aquí Job sí entiende algo que muy necesario, que también nosotros necesitamos entender. Quiero que vean, fíjense, dice Job, oh, ¿quién me diera que me escondieses en el Seol? A ver si alcanzamos a captar esto. Job está diciendo, cuando esté en el sepulcro, Señor, ahí escóndeme, ¿sí? Y Job entonces está entendiendo una gran verdad, que la muerte no es la cesación de la vida, ¿sí? O de la existencia, mejor dicho, ¿sí? Es decir, Señor, estoy en el sepulcro, estoy físicamente muerto, pero sigo existiendo. Y entonces Job sabe que él no va a dejar de existir. Y entonces Job realmente tiene esta revelación y está entendiendo que la muerte no es la cesación de la existencia, que aun cuando las personas, y aquí entonces tenemos este principio bíblico, cuando una persona muere, no deja de existir. Está existiendo en algún lugar, está en algún lugar. Por eso, en el versículo 11, Job decía, ¿y dónde estará él cuando muera? Es una pregunta que normalmente las personas no se hacen, sin embargo, todas las personas se dirigen ahí y las personas no se hacen esta pregunta. Veamos ahora el versículo 14. Dice, si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? La respuesta es no. Si el hombre se muere, pues no vuelve a vivir. Aunque Job está haciendo su pregunta de una forma retórica, ¿sí? Es decir, lo vuelvo a leer. Si el hombre muere, ¿volverá a vivir? La respuesta de todo hombre es no vuelve a vivir. Pero la implicación que tiene Job es sí vuelve a vivir. Y de hecho lo acaba de decir, cuando no haya cielo, será levantado. Y de hecho dice, cuando esté muerto, guárdame ahí en el panteón, ahí cuídame de tu ira. O sea, hay vida después de la muerte. Entonces, si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Y la respuesta de Job es sí vuelve a vivir. De hecho, Job dice, todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación. Y nuevamente aquí tenemos esta duda mezclada con la esperanza, pero Job se mantiene firme en que cree en Dios y cree en una resurrección, ¿sí? Ahora, quiero que vean la declaración que hace Job. Job dice, todos los días de mi edad, y esta palabra edad implica la vida, entonces todos los días de mi vida yo esperaré en el Señor hasta que venga mi liberación. Ahora, ¿cuál es su liberación? La implicación de la palabra liberación, de acuerdo a todo el contexto que nosotros tenemos, porque Job, cuando inicia este capítulo 14 y desde el capítulo 13, Job dice, me voy a presentar delante de Dios, Dios me va a ver que yo no soy culpable, que soy inocente. Entonces, esta palabra, mi liberación, tiene la implicación de que es Dios. Lo que él entonces está diciendo es que
en toda mi vida yo voy a esperar hasta que venga Dios a mi vida, ¿sí? Y esto nos deja ver que la vida de Job estaba basada en la esperanza de Dios, ¿sí? Que aún en la realidad de la muerte que era muy inminente para él y que incluso era deseada para él ya para salir de todos estos sufrimientos, aún después de la muerte, la vida de Job, el centro de Job, el todo de Job seguía siendo Dios, ¿sí? Y aquí entonces aprendemos algo muy hermoso. Ahora, ciertamente Job tiene malas concepciones en cuanto a Dios, pero lo que no podemos negarle a Job, lo que no le podemos quitar a Job es que todo el centro de su vida fue Dios para Job, ¿sí? De hecho, no sé si ustedes se han percatado, lean el libro de Job y no van a encontrar un solo capítulo, un solo versículo en el libro de Job donde Job se lamente y diga, como ya no tengo a mis hijos, mi vida ya no vale nada, como ya no tengo mis bienes, mi vida no vale nada. O sea, Job fue arrebatado de sus hijos, de su dinero, de su riqueza, de su salud, de todo esto, y nunca Job dijo, ya la vida no vale vivirla, ¿sí? Porque todo estaba centrado en Dios y toda su vida, toda su esperanza estaba totalmente en Dios. Entonces, Job está diciendo aquí en el versículo 14, todos los días de mi vida voy a esperar en Él, aunque ciertamente no entiende por qué Dios está obrando de esa forma con él hasta que venga mi liberación. Dios, voy a confiar en ti, voy a esperar en ti a pesar de todo lo que estoy viviendo. Y luego vean en el versículo 15, Job dice, entonces, después de esta espera, de estar aguardando a Dios, dice, entonces llamarás y yo te responderé. Tendrás afecto a la hechura de tus manos, ¿sí? Y aquí nuevamente vemos que se están mezclando la duda y la fe, ¿sí? Porque por un lado, Job dice, yo voy a esperar en Dios y la tormenta ha sido dura, he perdido a mis hijos, he perdido todo, he perdido la salud, dice, pero yo voy a seguir esperando a Dios y llegará un momento en el que Dios llegará y entonces Él va a llamar y yo le voy a responder. Es decir, tiene Job todavía esta idea de que cuando Dios me llame yo le voy a decir, Señor, es que soy inocente, yo soy inocente. Y luego dice, Él tendrá afecto a la hechura de sus manos. O sea, Él, por un lado, siente que Dios está actuando como enemigo de Job, pero por otro lado dice, pero Él va a tener afecto de mí, ¿sí? Y esto nos recuerda aquel personaje en Marcos 9:24 que le dice, Señor, que le lleva a su hijo que estaba enfermo, estaba endemoniado, y el Señor le dice, ¿crees que puedo hacer algo por tu hijo? Y él dice, sí, Señor, yo creo, pero ayuda a mi incredulidad. Así estaba Job en este momento. Por unos momentos sí confiaba en Dios plenamente, por otros momentos no lo entendía y decía, ay, es que Dios creo que está contra mí, pero se mantenía Job firme en Dios, ¿sí? Ahora, vamos al versículo 16. Dice, pero ahora, es decir, ahora mientras estoy vivo, dice, me cuentas los pasos y no das tregua a mi pecado. Tienes sellada en saco mi prevaricación y tienes cosida mi iniquidad. O sea, nuevamente otra vez, vemos la duda, vemos la esperanza. Primero Job está diciendo, Dios, sí, yo aquí lo voy a esperar porque Él es fiel, Él va a venir, Él se va a apiadar de la hechura de sus manos, va a tener afecto por mí. Y luego en otro momento dice, sí, Señor, tú eres ese, pero ahorita mientras estoy vivo, me cuentas los pasos, me vigilas de una manera sobrenatural, no das tregua a mi pecado, tienes sellada en saco mi prevaricación y tienes cosida mi iniquidad. Con ciertos tintes de, Señor, estás exagerando. ¿Por qué a mí? Si todos pecan en esta tierra, ¿por qué te estás ensañando contra mí? ¿Sí? Entonces, por eso vemos esa confianza, esa duda, ese temor, todo mezclado en Job. Luego, versículo 18.
y 19 dice, ciertamente el monte que cae se deshace y las peñas son removidas de su lugar. Las piedras se desgastan con el agua impetuosa que se lleva el polvo de la tierra. De igual manera haces tú perecer la esperanza del hombre. Es decir, Señor, todo desaparece. El monte tan fuerte, las peñas, las piedras, todo desaparece. Luego versículo 20, para siempre serás más fuerte que él y él se va y demudarás su rostro y le despedirás. ¿Sí? ¿De quién está hablando? De que serás más fuerte. ¿De quién? El versículo 19 al final dice, de igual manera haces tú perecer la esperanza del hombre. ¿Sí? Entonces, para siempre serás más fuerte que el hombre. Él se va, demudará su rostro y le despedirás. Y Job nuevamente hace unas declaraciones impresionantes acerca de lo que de la verdad de Dios, ¿sí? Dice Job, aunque lo dice en un sentido de desconsuelo, de decepción, él dice una gran verdad. Dios para siempre es más fuerte que el hombre, ¿sí? Ahora, ¿cuál hombre? Nuevamente estamos en presencia del Heber, del hombre fuerte. Entonces, para siempre, Señor, serás más fuerte que él, que el hombre fuerte, ¿sí? El hombre fuerte, se siente poderoso, pero Dios siempre será más fuerte. Esta es una gran realidad que Job nos acaba de decir. Dios siempre es más fuerte que el más fuerte de los hombres, ¿sí? Voy a darles algo, un dato histórico que sucedió. En 1882, un escritor llamado Nietzsche escribe su tercer libro que se llama La ciencia jocunda, y en este libro él acuña una frase que después se hizo muy famosa, y esta frase es Dios ha muerto, ¿sí? Entonces Nietzsche, quien era un ateo, escribe Dios ha muerto, y a partir de ahí se hace muy famosa esta idea, ¿sí? Ahora, aquí en la ciencia jocunda, este Dios ha muerto lo presenta como un aforismo, es decir, él quiere explicar una verdad de una manera breve a través de este aforismo. Dios ha muerto, ¿sí? Y lo que en esencia significa que Dios ha muerto es que lo que quiere presentar Nietzsche es que para madurar nosotros necesitamos prescindir de Dios, necesitamos quitar a Dios de nuestra mente, de nuestras ideas, ¿sí? Dios para Nietzsche era una necesidad de gente débil, de gente pobre, de gente que no tenía capacidades. Para Freud, Dios era una idea de gente que necesitaba a un padre. Entonces, siempre a lo largo del tiempo se ha presentado la imagen de Dios como aquella a la que recurren las personas débiles, las personas necesitadas, las personas inmaduras, ¿sí? Entonces, cuando Nietzsche dice que Dios ha muerto, no se refería a que Dios vivía y luego que murió, porque él de hecho negaba la existencia de Dios, pero lo que Nietzsche quería decir es que el hombre no puede creer en alguien, en una autoridad cósmica, decía, no puede creer en alguien que sea el ordenador moral, sino que él decía, no, es que ese Dios no puede gobernarnos a nosotros. Nosotros debemos de gobernarnos, nosotros debemos de ser los poderosos. Y de hecho viene la idea del superhombre, que él tenía esta idea, que después, años más tarde, Adolfo Hitler la toma y quería hacer una raza del superhombre. Entonces, aquí el punto con Nietzsche es que él establece la autoridad de la conciencia, dice, cada persona tiene autoridad en su conciencia usando de la razón. Usemos la razón, pensemos, maduremos, y para usar la razón, dice, hay que quitar a Dios, hay que quitar todas las definiciones de Dios, todo lo que Dios dice, y nosotros tenemos que redefinir, tenemos que transcribir nuevamente todos los códigos éticos de valores y demás. Y entonces termina sacando a Dios, por eso dice Dios ha muerto, o sea, el sentido es, ya nadie cree en Dios, porque aquí tenemos, con la razón, tenemos la facultad para poder creer en Dios, ¿sí? Pero Job 14:20
inspirado por el Espíritu Santo, se escribe y dice: para siempre serás más fuerte que el hombre fuerte, ¿sí? En 1882, Nietzsche escribe Dios ha muerto. El 25 de agosto de 1900 se escribió Nietzsche ha muerto. En 1882 Dios ha muerto y lo firmaba Nietzsche. Y en el 25 de agosto de 1900 muere Nietzsche y pues irónicamente parece ser que Dios escribe Nietzsche ha muerto porque dentro de en la casa donde vivía Nietzsche y de la imprenta que era propiedad de Nietzsche, cuando la compran para su suerte, la compra la sociedad bíblica y se empiezan a producir Biblias ahí en la casa de este hombre que había dicho ya no necesitan creer en Dios. Y vemos entonces que no se puede desafiar a Dios. Dios siempre será más fuerte que el hombre fuerte, ¿sí? Ahora, esto es de aquellos que atacan a Dios, pero si esto lo tomamos para nosotros mismos, Dios siempre será más fuerte que tú. Dios siempre será más fuerte que cada uno de nosotros. Entonces, no tengamos nosotros la esencia del superhombre en el sentido de que no busquemos a Dios, no dependamos de Dios, necesitamos entender que necesitamos desesperadamente de Dios, que necesitamos una vida de dependencia a Dios, ¿sí? Y a Dios no se le puede desafiar, de acuerdo a Job 14:20, para siempre serás más fuerte que Él, no se le puede desafiar. Entonces no desafiemos a Dios en el sentido de Señor, no te necesito, yo puedo solo, siempre dependiendo de Él. El Señor Jesús dijo: separados de mí, nada pueden hacer. Ahora, quiero que vean, dice Job 14:20, para siempre serás más fuerte que Él. Vean, el hombre fuerte, que se siente fuerte, que se siente poderoso, dice, Él se va. Ellos terminan en algún momento. Alguien dijo que el ateísmo es temporal, termina con la muerte, ¿sí? Pero vean cómo lo que hace Dios con el hombre fuerte. Dice, demudarás su rostro y le despedirás. Y esta expresión de mudará su rostro, pues nos habla del cambio físico que tiene el hombre cuando está muriendo, cuando muere y cuando se va transformando hasta quedar sencillamente en huesos. Entonces ahí quedan los hombres fuertes, ahí están los hombres fuertes, ¿sí? Entonces no hay hombres fuertes delante de Dios. Versículo 21. Dice, sus hijos tendrán, ya una vez que este hombre fuerte ha muerto, dice, sus hijos tendrán honores, pero él no lo sabrá, o serán humillados y no entenderán de ello. Es decir, completa separación del mundo, de los hijos, de todo, ya no sabe. Este hombre que era tan fuerte, y aquí llama mucho la atención porque después de la muerte habla de los hijos. Seguramente una de las razones por las que habla de los hijos es porque el hombre fuerte entendía que él era el sustento de los hijos, él era el todo de los hijos, y ahora la implicación es, ya cuando estás muerto, no sabes lo que les está sucediendo a tus hijos. Bueno o malo, no sabes, ya no tienes esa capacidad. Versículo 22, su carne será, mas su carne sobre él se dolerá y se entristecerá en él su alma, ¿sí? El hombre fuerte, ¿cómo termina el hombre fuerte? Todo hombre fuerte termina en dolor y termina en tristeza, ¿sí? Este personaje Nietzsche, este ateo, él murió siendo un homosexual, murió con una locura terrible y murió de una manera muy, muy horrible, gritaba, etcétera, y dolor y tristeza vemos, ¿sí? Recuerdo al narcotraficante Pablo Escobar, este hombre tan poderoso, ¿cómo murió? Murió con dolor y con tristeza, porque de hecho su hijo en las entrevistas ahora está diciendo que la vida no era tan placentera como la presentan en las series que presentan a veces de este narcotraficante. Muy bien, podemos entonces entender 4 verdades, o vamos a terminar con estas 4 verdades necesarias de entender en la vida de cada uno de nosotros. La primera es la realidad de la muerte. Nuevamente, en la sesión anterior vimos esta realidad. Nuevamente tocamos este punto, la realidad de la muerte, ¿sí? Todos vamos a morir en algún momento, ¿sí? Que querramos o no querramos escucharlo, es una realidad. Todos vamos a morir
en un momento. Segunda realidad, segunda verdad que es necesaria de entenderla es que necesitamos entender la realidad de una vida totalmente necia y descuidada y librarnos de eso, porque vean, la primera verdad es que todos vamos a morir. Y de ahí nadie puede decir, no, falso, yo no voy a morir, no, todos vamos a morir. Sin embargo, hay otra realidad que se vive una vida totalmente necia y descuidada. ¿En qué sentido? Vean el versículo 10 para recordar este punto. En el versículo 10 se hace la pregunta al final y dice, ¿y dónde estará él? ¿Sí? El hombre vive de una manera en la que nunca se pregunta, en la que nunca medita, ¿y dónde voy a estar después de que yo muera? ¿Sí? Y esa es una forma totalmente necia, totalmente descuidada, irresponsable de vivir la vida. Entonces, que Dios nos libre, incluso como cristianos, que nos libre de esta omisión, hay que estarnos preguntando constantemente dónde estaré cuando muera. Hay que visualizar más allá de la muerte porque es una realidad. El simple hecho de que lo neguemos no borra esa verdad. Tercera verdad que es necesaria de entenderla es que es la realidad de que Dios siempre será más fuerte que el hombre fuerte, ¿sí? Entonces, ni tus filosofías, ni tus experiencias, ni tus ideas, tú nunca le vas a ganar a Dios. Y aquí un consejo, nunca desafiemos a Dios, ¿sí? Cuando Dios te muestre su voluntad y cuando Dios te diga, este es el camino que debes de seguir, esta es la voluntad que yo tengo para ti, no desafíes a Dios porque Dios siempre será más fuerte que el hombre fuerte, ¿sí? Entonces, puedes ir por el camino de la quietud o puedes ir por el camino de la disciplina, pero Dios siempre será el más fuerte. Nunca le vamos a ganar a Dios, ¿sí? Y número 4, la verdad, la última verdad es que toda la verdad de Dios que nosotros creemos, que estamos aprendiendo, de nada sirve. Todo el cristianismo que tú tienes, toda la fe que tienes en Dios, de nada sirve si no es probada, ¿sí? Y si no es probada a través de la aflicción. Nosotros estamos viendo que Job fue probado y toda su teología, toda la creencia que él tenía fue sacudida porque en algunos momentos habla de una manera equivocada acerca de Dios, pero su fe tuvo que ser probada de una manera impresionante a través de las adversidades, ¿sí? Y entonces, aquí el punto es que todo lo que tú crees, si no es probado por la aflicción, de nada sirve. O sea, en otras palabras, Dios te va a probar. Dios va a traer circunstancias a nuestras vidas para probar la fe de cada uno de nosotros. Pero en medio de esos momentos que sin duda alguna vendrán a nuestras vidas, vamos al versículo 14 y vamos a concluir con esta lectura del versículo 14. Aun cuando vengan todos esos momentos difíciles a nuestras vidas, dice el versículo 14, todos los días de mi edad, de mi vida, esperaré, ¿sí? Y ahí, aunque venga situaciones difíciles en nuestra vida, nuestra fe tiene que ser probada, aún en medio de todo esto, esperar en Dios, confiar en Dios, hasta que venga nuestra liberación. Si no hay adversidad, entonces la fe que tenemos quizás ni siquiera es fe. Dios nos permite que veamos que nuestra fe al ser probada es una fe entonces que es totalmente auténtica, ¿sí? Y el sufrimiento es una obra de Dios que Dios va a permitir en nuestras vidas para producir una dependencia total de nuestras vidas hacia Dios. Y eso es algo muy hermoso, ¿sí? Muy bien, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por esta enseñanza. Señor, te damos gracias por tu misericordia, te damos gracias por tu amor, Señor, gracias por lo que hemos aprendido en este capítulo 13, este capítulo 14, Señor. Estas realidades, Señor, las atesoramos en nuestras vidas, en nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a entender que todos en algún momento
hemos de morir, Señor, que la muerte es una realidad para todo ser humano. Y que esto nos lleve, Señor, a nosotros a cuidar de nuestras vidas, Señor, y que nos lleve a poder compartir también de tu amor a aquellos que sin duda alguna en algún momento van a partir de esta tierra, Señor. Otra verdad que hemos aprendido, Señor, es que se vive, aun cuando se vive en un mundo con la realidad, con la certeza de que moriremos en algún momento, las personas nunca se preguntan dónde estará Él, nunca se preguntan acerca de la vida después de la muerte porque ni siquiera creen en eso. Pero Señor, ayúdanos a entender, a visualizar que la muerte no es la cesación de la existencia, Señor, sino que hay vida después de la muerte, Señor. Y que esto, Señor, en nosotros genere esa esperanza, ese motor, esa fuerza para continuar adelante, Señor, en medio de las situaciones difíciles que tenemos, que podamos ver y decir, pero anhelamos una patria mejor, una patria celestial, y que sabemos que un día seremos levantados, seremos resucitados y seremos, Señor, te veremos y seremos transformados a tu imagen, Señor, que tengamos esta esperanza, Señor. Ayúdanos también a comprender, Señor, que tú eres más fuerte que el hombre fuerte, Señor. Líbranos, Señor, de pelear contra ti. Líbranos de oponernos a tu voluntad. Líbranos de sentirnos fuertes, Señor, en nuestras propias decisiones y que rindamos nuestra vida a tu voluntad, que caminemos contigo, Señor, y que comprendamos que, Señor, separados de ti no podemos hacer nada, Señor, y que tú siempre serás más fuerte, que no hay nada que te venza, que no hay nada que se incline a ti, Señor, y ayúdanos, Señor, a cooperar contigo, a estar en armonía en tu voluntad. Y, Señor, en medio de las circunstancias difíciles, porque también de nada servirá nuestra fe si nuestra fe no es probada y será probada como por fuego, dice tu palabra, Señor, a través del horno de la aflicción, Señor. Ayúdanos en medio de nuestros momentos difíciles, nuestras pruebas, Señor, poder reconocer, Señor, como decía Job, pero en todos los días de mi edad, de mi vida, yo esperaré en Él, yo confiaré en Él. Ayúdanos a tomarnos de tu mano, Señor, a abrazarnos de ti, Señor, y a no dejarte, Señor, un solo momento. Padre, que tu palabra sea prosperada en nuestros corazones, Señor, y que nos ayude, Señor, a caminar cada vez más en tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén.